Hola a todos, me llamo Linda y quiero contaros una historia que le pasó a mi amiga Sofía. He titulado esta historia así. Mis padres se negaron a darme 85.000 euros para salvar la vida de mi hija, pero gastaron 244.000 euros en la boda de mi hermano. 5 años después, vinieron suplicando ayuda y les hice pagar el precio. Bueno, vamos allá. Me llamo Sofía, tengo 36 años y trabajo como agente inmobiliaria en una agencia. La gente siempre me pregunta por qué no hablo con mi familia. La respuesta es sencilla, pero llegar a ella me costó años de sufrimiento. Aprendí lo que significaba ser la hija de repuesto cuando tenía 8 años. Fue entonces cuando mis padres trajeron a casa a mi hermano Marcos. Lo llamaron como a nuestro abuelo paterno, y desde ese día dejé de existir para ellos. Mi madre lo sostenía como si fuera de oro, y mi padre lo miraba como si por fin hubiera conseguido lo que siempre había querido. Marcos creció sabiendo que era especial. Nunca intentó construir ningún tipo de relación conmigo. ¿Para qué? Nuestros padres dejaron claro que yo era solo la ayudante, la niñera incorporada, la cenicienta de la familia. Cuando Marcos estaba en el instituto, nuestros padres le compraron una furgoneta pickup. Sí, era de segunda mano, pero era suya. ¿Yo? Iba en el viejo autobús escolar amarillo todos los días hasta que me gradué. Todavía recuerdo el olor a diésel y los asientos de vinilo desgastados. Cuando Marcos cumplió 9 años, le regalaron un portátil MacBook nuevo. Lo vi desenvolverlo en su cumpleaños, con la cara iluminada de emoción. Yo hacía mis trabajos del instituto en un viejo ordenador IBM que tardaba 5 minutos solo en encenderse. El teclado se atascaba y la mitad de las veces tenía que volver a escribirlo todo porque se colgaba y perdía mi trabajo. La universidad fue la misma historia. Tuve suerte y conseguí una beca que cubría la mayor parte de la matrícula. Mis padres apenas lo reconocieron, pero para Marcos estaban dispuestos a pagar 69.000 euros al año por su educación. Oí a mi padre al teléfono con la universidad, orgulloso como nadie, hablando del futuro de su hijo. Después de la universidad no encontré trabajo en mi campo. Tengo un grado en Historia del Arte, que suena bien, pero no abre muchas puertas. Acepté trabajos temporales, lo que fuera. Camarera, dependienta, entrada de datos. Marcos se reía de ello. Supongo que ese título tan elegante no te ayuda mucho, ¿eh? Me dijo un día cuando pasé por casa. Nadie necesita a alguien que sepa de cuadros antiguos. Mis padres ponían los ojos en blanco cada vez que aparecía. Mi madre me dijo una vez: Sofía, ya eres adulta. Aprende a construir tu propia vida. ¿Por qué nos molestas tanto? Pero Marcos podía hacer lo que quisiera. Se metió en malas compañías varias veces, haciendo tonterías de las que ni hablaré. Cada vez nuestro padre lo sacaba del apuro. Hablo de dinero serio. Decenas de miles de euros para hacer desaparecer los problemas. Nunca le pidieron que fuera responsable o que madurara. Solo querían que siguiera siendo su hijo adorado. Conocí a Miguel justo después de graduarme. Trabajaba en una cafetería y él venía todas las mañanas por un café solo grande. Era encantador y divertido y me hacía sentir que importaba. Nos casamos en menos de un año. Pensé que por fin estaba construyendo mi propia familia, algo que sería mío. Me equivocaba. Miguel resultó ser incapaz de mantener a una familia. Era muy parecido a Marcos en eso. Esperaba que las cosas salieran solas, que yo me ocupara de todo. Tenía grandes ideas, pero no las llevaba a cabo. Empezaba proyectos y los abandonaba. Prometía buscar trabajo y luego pasaba el día jugando a videojuegos. Mi vieja amiga de la universidad, Inés, me echó un cable. Trabajaba en una agencia inmobiliaria y me invitó a unirme. Acepté encantada. Durante los primeros meses apenas gané nada. No podía vender ni alquilar ninguna de las propiedades a mi cargo. Llevaba a la gente en coche, les enseñaba casas preciosas y siempre elegían a otro. Luego todo cambió.
Tuve un cliente que se enamoró de una villa de 5 dormitorios. Tenía una piscina pequeña y un jardín delantero precioso. Cuando cerramos el trato, recibí mi primera comisión real, 37.000 euros. Miré ese cheque durante un minuto entero, sin creer que fuera verdad. Miguel quería un coche nuevo inmediatamente. Tenía el ojo echado en un deportivo que había visto en un concesionario. Me negué a dárselo. Necesitamos una vivienda decente, le dije. Tenemos que empezar a ahorrar. No podemos despilfarrarlo. Se enfadó, mucho. 2 semanas después descubrí que faltaban más de 9.000 euros de nuestra cuenta. Miguel los había cogido y se había ido a Las Vegas. Los gastó todo en un casino. Quería ganar el bote, me dijo cuando lo confronté. No tuve suerte, eso es todo. La próxima vez será diferente. No hubo próxima vez. Pedí el divorcio. Un mes después de separarnos, descubrí que estaba embarazada. Me senté en el baño mirando la prueba, y mi primer pensamiento fue interrumpir el embarazo. Incluso pedí cita. Pero cuando llegué a la clínica, no pude. Salí y decidí tener al bebé. Laia nació un martes por la mañana, en marzo. Tenía el pelo oscuro y los deditos más pequeños que había visto nunca. La llamé mi milagro. Mis padres ni se molestaron en felicitarme. Cuando les hablé de Laia, mi madre dijo que la verían cuando cumpliera 2 años. Actuaban como si conocer a su nieta fuera un favor que quizás me harían algún día. Laia creció tranquila y fácil. No lloraba mucho. Dormía toda la noche pronto y parecía feliz con cosas simples. Pero no tenía ayuda. Lo hacía todo sola. La agencia inmobiliaria donde trabajaba fue buena conmigo. Entendían que era madre soltera sin apoyo. Me dejaban llevar a Laia a la oficina cuando necesitaba y me ayudaron a encontrar una niñera que la cuidara durante las visitas y reuniones. La niñera se llamaba señora Martínez y fue un regalo. Era paciente con Laia y se preocupaba de verdad por ella. Laia la quería mucho también. Trabajaba sin parar intentando construir una vida estable para nosotras. Combinaba el trabajo con el cuidado de mi hija y era agotador. Algunos días caía en la cama y no recordaba cómo había llegado allí. Pero seguía adelante porque Laia me necesitaba y me negaba a fallarle como mis padres me habían fallado a mí. Cuando Laia cumplió 7 años, las cosas cambiaron. Empezó a encontrarse mal. Al principio, pensé que era lo normal en niños, un resfriado, quizás alergias. Pero luego empezó a ahogarse sin motivo aparente. Estaba sentada, coloreando o leyendo tranquilamente y de repente no podía respirar. Se cansaba rápido, incluso con actividades pequeñas. Peor aún, empezó a perder el conocimiento. El colegio se volvió difícil para ella. Faltaba cada vez más días porque simplemente no podía. Una tarde, su profesora, la señora Rodríguez, me llamó al trabajo. Señora Sofía, necesito hablar con usted sobre Laia. Ayer empezó a ahogarse después de un ejercicio ligero en clase. Solo estiramientos, nada fuerte. Tuve que ayudarla a respirar y llamar a la enfermera del colegio. Esto no es normal. Sentí que se me caía el estómago. Sabía que algo iba mal. Lo había sabido durante semanas, pero oírlo de otra persona lo hacía real. Llevé a Laia al hospital al día siguiente para un examen completo. Pasamos horas allí, de una prueba a otra. Análisis de sangre, escáneres, pruebas de respiración. Laia fue tan valiente durante todo, sin quejarse ni siquiera cuando estaba asustada. Cuando llegaron los resultados, el doctor pidió hablar conmigo a solas. Dejé a Laia en la sala de espera con la señora Martínez y lo seguí a su despacho. Era un hombre mayor con pelo gris y ojos amables, pero su expresión era seria. Su hija tiene una enfermedad pulmonar rara, dijo. No voy a endulzarlo. Aún no hay métodos de tratamiento aceptados generalmente para esta afección. Todavía se está investigando. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No podía hablar. Solo lo miré, esperando que me dijera que había algo, lo que fuera, que pudiéramos hacer. ¿Cuáles son sus posibilidades? Pregunté por fin. Dudó.
muy bajas para la recuperación. Lo siento, pero hay un método de tratamiento experimental que podríamos probar. Ha mostrado promesas en ensayos clínicos. Entonces lo hacemos, dije inmediatamente. Lo que cueste, lo que haga falta. Los medicamentos, solo para la primera fase del tratamiento, costarán casi 368.000 euros, dijo en voz baja. Y eso es solo el principio. No podía respirar. 368.000 euros. Ganaba bien como agente inmobiliaria, pero no tenía ese dinero. Nadie que conociera lo tenía. Dejé a Laia en el hospital esa noche. Querían mantenerla en observación y empezar tratamientos preliminares. Fui a casa y empecé a hacer un plan. Vendí todo lo que tenía, mi coche, mis joyas, muebles, cualquier cosa de valor. Saqué todos mis ahorros de cada cuenta. Conseguí un segundo trabajo haciendo tareas administrativas por las noches después de las visitas inmobiliarias. Trabajaba 18 horas al día, a veces 20. Pero incluso después de vender todo y trabajar hasta el agotamiento, me faltaban 85.000 euros. Había agotado todas las opciones que se me ocurrían. Solo quedaba un lugar al que recurrir. Llamé a mis padres. Me temblaban las manos mientras marcaba el número. Mi padre contestó: Sofía, ¿qué quieres? Papá, necesito ayuda. Laia está enferma. Tiene una enfermedad pulmonar rara y necesita un tratamiento que cuesta 368.000 euros. He reunido la mayor parte, pero me faltan 85.000 euros. Te lo suplico, por favor, ayúdame a salvar a tu nieta. Hubo un largo silencio. Luego mi padre dijo: Sofía, ya eres adulta y debes ser realista. Tu madre y yo no tenemos ese dinero. Hemos trabajado toda la vida para tener derecho a una pensión y solo contamos con eso. No podemos ayudarte. ¿No podéis o no queréis? Pregunté. No lo tenemos, repitió. Lo siento. Colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, sintiéndome completamente vacía. Entendí que era una negativa y que estaba sola de verdad. Empecé a buscar otras fuentes. Pedí préstamos, contacté con organizaciones benéficas, inicié una campaña de crowdfunding en Internet. Cada minuto que no trabajaba lo dedicaba a buscar dinero para salvar a mi hija. Pasaron 2 meses en un borrón de desesperación y agotamiento. Entonces me encontré con una vecina antigua en el supermercado. Me sonrió y dijo: He oído lo de la boda de Marcos. Tus padres deben estar emocionadísimos. Va a ser todo un evento. La miré fijamente. ¿Qué boda? Marcos se casa con esa chica de familia adinerada. Ya sabes, la cuyo padre tiene esos concesionarios de coches. Es en unas semanas. Creo que le di las gracias y salí de la tienda aturdida. Cuando llegué a casa, hice algo que no había hecho en meses. Miré las redes sociales y allí estaba. Fotos de Marcos y su novia, publicaciones de mi madre sobre la planificación de la boda, y entonces vi algo que me heló la sangre. Mi madre había subido una foto de un cheque para un salón de bodas. La cantidad era 244.000 euros. La descripción decía: tan agradecidos de poder darle a nuestro hijo la boda de sus sueños. Vestotine Cetterdeset Chetiri Iljade Ebra. Casi 3 veces lo que les había pedido, casi 3 veces lo que habría salvado la vida de Laia. Tenían el dinero, siempre lo habían tenido. Solo eligieron la boda de Marcos antes que la vida de su nieta. Me senté en el suelo y grité. Grité hasta que me dolió la garganta y se me fue la voz. Luego lloré. Lloré durante horas hasta que no quedó nada dentro de mí. Pero no podía parar, no podía rendirme con Laia. Volví al trabajo con más determinación aún. Pedí préstamos peligrosos de lugares a los que no debería haber ido. Presté de usureros. Me endeudé por 14.000 euros solo para conseguir suficiente para empezar el tratamiento. Los intereses eran criminales, pero no me importaba. Lidiaría con las consecuencias después. Ahora mi hija necesitaba medicinas. Laia empezó el tratamiento experimental.
Al principio pareció haber pequeñas mejoras. Podía respirar un poco mejor algunos días, pero luego empeoró de nuevo. La enfermedad avanzaba más rápido que el tratamiento. Se desvanecía ante mis ojos, adelgazando y debilitándose cada día. Su piel se volvió pálida, casi gris. Sus ojos perdieron el brillo. Pasaba cada momento que podía en el hospital con ella. La señora Martínez venía y se sentaba con nosotras, leyéndole a Laya o solo sosteniéndole la mano. Laya era tan valiente, incluso cuando tenía dolor intentaba sonreírme. «Mamá, está bien», me susurró una noche, «no tengo miedo». «Vas a mejorar», le dije, sujetando su manita. «El tratamiento va a funcionar». Pero lo veía en los ojos del doctor. Él sabía. Yo sabía que la estábamos perdiendo. Laya murió un jueves por la tarde, 2 días antes de la boda de Marcos. Le sostenía la mano cuando dio su último aliento. Simplemente dejó de respirar y se fue. Mi niña se fue. Las enfermeras tuvieron que apartarme de su cuerpo porque no la soltaba. Organicé el funeral para el sábado. Llamé a mis padres para decírselo. Mi madre contestó. «Mamá, Laya ha muerto», dije. Mi voz sonaba extraña, plana y vacía. «Oh», dijo. Hubo una pausa. «Bueno, estas cosas pasan. ¿Cuándo es el funeral?» «El sábado a las 2». «El sábado». Su voz cambió, se volvió cortante. «Sofía, no deberías estropear la celebración de tu hermano. El sábado tenemos el ensayo de la boda y un brunch con los invitados. Debes cambiar el funeral a otro día». No podía creer lo que oía. «Mi hija acaba de morir. Tu nieta acaba de morir. ¿Y quieres que cambie su funeral por un ensayo de boda?» «Debes saber respetar a tus familiares más cercanos», dijo. «Marcos ha estado planeando esto durante meses. Seguro que puedes ser flexible». «No», dije. «El funeral es el sábado a las 2». «Entonces, no sé si podremos ir», dijo con tono disgustado. «Estás siendo muy egoísta, Sofía». Colgó. Sostuve el teléfono y no sentí nada. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Solo vacía. El funeral fue pequeño. Vino la señora Martínez. Vino Inés del trabajo. Vinieron algunos profesores de La Haya. Me quedé allí viendo cómo bajaban el ataúd de mi hija a la tierra. Mis padres llegaron tarde, después de que el ataúd ya estuviera en la fosa. Ni siquiera pudieron despedirse de Laya. Se quedaron atrás menos de 1 hora, mirando los relojes. Mi madre se acercó cuando la gente se iba. «Tenemos que irnos», dijo. «Necesitamos resolver lo de la música para la boda. La orquesta está siendo difícil». Solo la miré. No dije nada. ¿Qué había que decir? Se fue con mi padre y los vi subir al coche y marcharse, si no fuera por la señora. Martínez no sé qué habría hecho. Se quedó conmigo días después del funeral. Se aseguraba de que comiera. Se sentaba conmigo cuando no podía parar de llorar. Fue más familia para mí que mi propia sangre. Unos días después recibí un mensaje de mi madre. Era una foto de la boda de Marcos. Todos parecían felices y elegantes. El lugar era impresionante, decorado con miles de flores. Mi madre llevaba un vestido de diseño. La descripción decía, «El día más feliz». Estamos tan agradecidos al destino. Miré esa foto durante mucho tiempo. Mi hija había muerto menos de 1 semana antes, y mi madre publicaba sobre el día más feliz de su vida. Fue entonces cuando lo entendí de verdad. Laya nunca había existido para ellos. Nunca fue su nieta. La habían borrado de sus vidas por completo. Más tarde supe que cuando la mujer de Marcos dio a luz a un hijo 1 año después de la boda, mis padres lo anunciaron orgullosos en redes sociales como su primer nieto. El primero, como si Laya nunca hubiera nacido, como si nunca hubiera vivido y muerto suplicando su ayuda. Borré los contactos de mis padres de mi teléfono, los bloqueé en todo. Me mudé a otra parte de la ciudad y no les dije dónde. Reconstruí mi vida despacio, con dolor. Pagué la deuda a los usureros en los siguientes 3 años. Me costó todo lo que tenía, pero lo hice.
pasaron 5 años de silencio, 5 años aprendiendo a vivir con el duelo y la rabia. Mantuve una foto de Laia en mi escritorio en el trabajo. Inés nunca preguntaba por mi familia y se lo agradecía. La señora Martínez y yo seguíamos en contacto. Era la única que entendía lo que había perdido. Entonces, un día, mi padre llamó desde un número que no reconocía. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Sofía, soy tu padre. ¿Cómo has conseguido este número? Eso no importa. Necesito hablar contigo. Tu madre y yo necesitamos ayuda. Reí. Fue una risa amarga, fea. ¿Ayuda? ¿Necesitáis ayuda? La empresa donde trabajaba quebró, dijo. Perdí el empleo. Perdimos todos nuestros ahorros en malas inversiones. Estamos a punto de perder la casa. Necesitamos 87.000 euros para salvarla. 87.000 euros. 2.000 euros más de lo que les había suplicado para salvar a Laia. Sentí algo frío en el pecho. ¿Por qué os ayudaría? Porque somos familia, dijo mi padre. Su voz tenía ese tono, el que usaba cuando quería algo. En una familia hay que ayudarse. Te criamos, te dimos un hogar, nos lo debes. Estuve en silencio un largo rato. Luego dije, os daré el dinero. ¿Lo harás? Sonaba sorprendido. Sí, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? Tú y mamá tenéis que admitir públicamente que elegisteis la boda de Marcos antes que la vida de Laia. Tenéis que escribir una declaración explicando que disteis 244.000 euros para una boda, pero os negasteis a darme 85.000 euros para salvar a vuestra nieta. Tenéis que publicarla en redes sociales donde todos vuestros amigos la vean. Sofía, eso es ridículo. No podemos hacerlo. Entonces no hay dinero. Esa es la condición 1. La condición 2 es que después de recibir el cheque, firméis un documento de renuncia total al contacto. Desaparecéis de mi vida para siempre. Sin llamadas, sin visitas, sin mensajes. Dejáis de ser mis padres legalmente y de cualquier otra forma. Hubo silencio al otro lado. Lo oía respirar, pensándolo. De acuerdo, dijo por fin, lo haremos. Envíanos lo que hay que firmar. Un abogado redactó los documentos. Mis padres vinieron a mi oficina una semana después. Parecían más viejos, desgastados. Mi madre no me miró a los ojos. Leyeron la declaración que había preparado y la mano de mi padre temblaba al firmar. La declaración era simple y factual. Decía que habían dado a Marcos 244.000 euros para su boda mientras se negaban a darme 85.000 euros para salvar a su nieta, Laia, de una enfermedad pulmonar mortal. Decía que habían priorizado una fiesta antes que la vida de una niña. Decía que me habían pedido cambiar el funeral de Laia para no interferir con las festividades de la boda. Mi madre la publicó en su página de Facebook, mi padre en la suya. Ambos parecían enfermos al hacerlo, pero lo hicieron. Luego firmaron el documento de renuncia al contacto. El abogado lo notarió todo. Le di a mi padre un cheque por 87.000 euros. Lo cogió sin decir palabra. Salieron de mi oficina y de mi vida. Los vi irse y no sentí nada. Ni satisfacción, ni ira, ni tristeza, solo vacío. Pero no había terminado. Había pasado 5 años recopilando pruebas. Lo había guardado todo. Capturas de pantalla de las publicaciones de mi madre sobre la boda de Marcos y el dinero gastado. Registros hospitalarios mostrando el diagnóstico de Laia y los costes del tratamiento. Mensajes donde se negaban a ayudar. La foto que mi madre me envió de la boda con la descripción del día más feliz. La publicación en redes llamando al hijo de Marcos su primer nieto. Borrando a Laia por completo. Fotos de Laia en el hospital muriendo porque no pudimos pagar el tratamiento a tiempo. Lo reuní todo en una carta detallada. Lo expliqué paso a paso en lenguaje claro que cualquiera pudiera entender. Luego se la envié a mi tía Carolina, la hermana de mi madre. Carolina era una buena persona, alguien que siempre había sido amable conmigo, aunque no éramos cercanas. Sabía que tenía la boca grande y un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto.
Carolina leyó mi carta. Luego la reenvió a cada persona de la familia. La envió a los amigos de mis padres, a su club náutico, a su parroquia, a sus vecinos. Se aseguró de que todos supieran exactamente lo que habían hecho. La respuesta fue inmediata y brutal. La gente quedó horrorizada. Los amigos dejaron de llamar a mis padres. El club náutico revocó su membresía. Personas que conocían de décadas cruzaban la calle para evitarlos. Su vida social se derrumbó como un castillo de naipes. Cada invitación a fiestas paró. Cada cita amistosa para un café desapareció. Se convirtieron en parias en su propia comunidad. Marcos estaba furioso con ellos. La familia de su mujer estaba asqueada por lo que habían hecho. Causó problemas en su matrimonio. Culpo a nuestros padres de sus conflictos con su esposa, de la tensión en su hogar. Se negó a ayudarlos económicamente. Cada vez que le pedían algo, les echaba en cara sus decisiones. Mis padres conservaron la casa gracias al dinero que les di, pero tuvieron que vivir con las consecuencias de su elección. Vivían como parientes despreciados e indeseados, evitados por todos los que una vez llenaban sus vidas. El respeto que tanto valoraban en la comunidad se había ido para siempre. Eran conocidos como las personas que dejaron morir a su nieta para pagar una boda. Lo oí todo a través de la tía Carolina, que me actualizaba de vez en cuando. Nunca se lo pedí, pero tampoco la detuve. Quería saber que se había hecho justicia. Por fin encontré paz. No exactamente felicidad, pero paz. Seguía echando de menos a Laia cada día. Seguía teniendo su foto en mi escritorio. Pero ya no sentía esa rabia ardiente por la injusticia. Mis padres se habían destruido a sí mismos. Habían recibido exactamente lo que merecían. A veces paso en coche por el cementerio donde está enterrada Laia. Llevo flores y me siento con ella un rato. Le cuento sobre mi día, sobre las casas que he vendido, sobre la señora, Martínez e Inés. Le cuento que las personas que deberían haberla querido pagaron el precio por su crueldad. Y le digo que importaba, que fue amada, que nunca fue olvidada, ni un solo día, que fue mi primera, mi única, mi todo, y que la justicia por fin había prevalecido.